Hoy hablamos con el profesor Carlos Rodríguez Brown, que en esta primavera ha publicado dos libros, por lo que puede decirse que no solo han florecido las plantas, sino también las ideas, porque precisamente son obras que van de eso, de ideas. El primero se titula La cultura de la libertad, en el que recoge ensayos sobre un concepto de libertad amplio, que va más allá de la economía, en el que reflexiona sobre temas como la desigualdad, el periodismo o el dinero, apoyándose en series de televisión e incluso en los 10 mandamientos. En el segundo, analiza el pensamiento de Milei, evitando que el personaje nos impida ver lo esencial, sus ideas. En ambos casos, además, estas ideas no son ideas cualquiera, sino que son las ideas de la libertad. Buenos días, profesor. ¿Por qué son tan importantes las ideas? Buenos días, encantado de volver a charlar contigo. Pues las ideas son importantes por es curioso esto. Una frase de Keynes al final de su teoría general de 1936 dice que nosotros pensamos que lo que importa en el mundo son los intereses, ¿no? Y dice Keynes, en realidad lo que importan son las ideas. Y los políticos que hablan creyendo que son independientes, pues al final son, como dice, son esclavos de algún economista difunto. Y el poder de las ideas, por cierto, esta frase de Keynes, recuerdo que cuando entrevisté a Hayek hace casi 40 años, se le iluminó la cara cuando le recordé esta frase de Keynes. Y dijo, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Claro que las ideas mueven el mundo, porque las ideas se traducen en defensa de valores y en instituciones, ¿no? O sea que sí que efectivamente yo creo que las ideas cuentan y a veces no les prestamos suficiente atención. Pero no todas las ideas son iguales. Hay ideas buenas y hay ideas malas. ¡Ah! ¿Tú qué quieres? ¿Jugar al póker y ganar? Pues no, claro, no. Tú juegas al póker, a veces ganas y a veces pierdes. El poder de las ideas, efectivamente, es muy importante, tanto si las ideas son buenas como si las ideas son malas, naturalmente. De ahí la batalla en el mundo de las ideas. Así que efectivamente es así, claro. ¿Qué te pensabas? ¿Que esto era coser y cantar? Hay una batalla que hoy se dice cultural y precisamente así ha titulado un poquito su libro. Eh, pero yo creo que se ve que la izquierda, las ideas de la socialdemocracia, tienen cierta superioridad moral. Y usted reivindica la superioridad moral, en cambio, de esa idea tan fuerte que es la idea de la libertad. Pero ¿por qué se ha achicado tanto esa moralidad de la libertad? Bueno, en realidad los seres humanos han apreciado la libertad siempre, ¿eh? Lo que ha sucedido, probablemente desde la Revolución Francesa, es que ha primado una suerte de racionalismo que lo que ha hecho es subordinar la libertad individual a consideraciones plausibles de carácter colectivo. No te olvides que incluso los más enemigos de la libertad pretenden defenderla, ¿eh? Es decir, Ujú. el primer lema de la Revolución Francesa era libertad, ¿eh? Liberté, égalité, fraternité. O sea que pretendían defender la libertad. Lo que ocurre es que lo combinaban como volviendo a Hayek, con una fatal arrogancia, que es la idea de creer que hay unos iluminados en el poder que son capaces de organizar mejor la sociedad que lo que podemos hacer las mujeres y los hombres en libertad. Y entonces, esta idea racionalista ha primado durante los últimos 2 siglos, y entonces ha subordinado al liberalismo, que es más modesto en el sentido de que no cree que se pueda organizar toda la vida de las personas desde la ley o desde el poder, y que prefiere la cautela, la prudencia ante las incursiones del poder político. Entonces, pues sí, está esa lucha entre la libertad y la coacción, pero yo no sería pesimista en el sentido de que si tomamos
la visión de largo plazo y una perspectiva amplia, yo diría que tenemos más motivos de satisfacción los liberales que los antiliberales, entre otras cosas porque precisamente por lo que tú preguntabas, y es el socialismo que parte de la base de que es moralmente superior, lo que ha ido probando en la práctica es que no lo es y que normalmente se traduce en medidas que recortan derechos y libertades de las personas. Y esto es muy difícil que tú puedas presumir de superioridad moral cuando estás haciendo eso, ¿no te parece? Sí, aunque fracaso de la URSS, fracaso de Corea del Norte, fracaso de Venezuela, Cuba, Claro, yo estaba pensando en otra cosa, porque si pero te... parece que se juzgan las intenciones, No, ¿no? no, Hay eso por muchas, supuesto. No, no, eso sí, eso es una eso lo vieja ley. decía, Al socialismo se le juzga por sus intenciones y al liberalismo por sus resultados. Pero es importante diferenciar el comunismo del socialismo, porque una de las cosas que pasó en, digamos, una de las grandes noticias del siglo XX junto con la caída del nazismo es la caída del comunismo. Entonces, la caída del muro de Berlín sume a todo el mundo antiliberal en un enorme desconcierto. ¿Por qué? Y porque se probó en 1989 que lo que habían dicho los liberales toda la vida, ya desde los años 20 con Mises y Hayek y compañía, lo que habían dicho los liberales era la verdad. La verdad era que el socialismo no iba a funcionar y que el socialismo solo podía traducirse en una criminal dictadura como fueron todos los países comunistas. Pero ya cayó el muro de Berlín, ¿eh? Y los enemigos de la libertad podrán ser malos, pero no son estúpidos, ¿eh? No son estúpidos. Y entonces lo que hicieron es, en el momento que cayó el muro de Berlín, reajustaron toda su estrategia en todos los sentidos, ¿eh? Mucho más amplio que en economía. ¿Qué hicieron en economía? Abalanzarse a abrazar el estado del bienestar. Hicieron eso, siendo este es el Estado, al mismo tiempo que continúan con la vieja prédica de que la libertad es mala, el capitalismo es malo, ahora lo llaman globalización, neoliberalismo, pero es el mismo mensaje, es que la libertad es mala y hay que intervenir, pero no puedes decir que vas a poner el comunismo, ¿por qué? Y porque ya hay 100 millones de trabajadores asesinados por los comunistas, son muchos trabajadores, ¿no? Entonces cambiaron y ahora son todos socialdemócratas. Si tú haces ahora una entrevista en lugar de a mí a un comunista, no te va a defender el gulag, ¿eh? No, eso no, ¿eh? Eso no. ¿Qué es lo que te va a defender? La sanidad pública. Eso es lo que te va a defender. Va a intentar, como siempre, recortar tu derecho y tu libertad, pero no va a decir, se acabó la propiedad. No, al contrario, van a decir, no, 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 nosotros defendemos el capitalismo, pero queremos el capitalismo con rostro humano. Hay que combinar lo mejor del socialismo con lo mejor del capitalismo. Este es el mensaje que prevalece ahora. Y por lo tanto, estos son los enemigos de la libertad. Hace 50 años no, hace 50 años decían que el comunismo estaba bien, pero ahora no pueden decir eso. Entonces defienden el estado del bienestar. Y lo mismo, por cierto, antes de que me olvide un asunto muy importante, es la cuestión de los derechos humanos. Asombrosamente, la gente no percibe que Amnistía Internacional fue creada por el Partido Comunista. Esto no fue una casualidad, ¿eh? Es que los comunistas se dieron cuenta de que no iba a durar mucho el invento y que se iba a caer el muro y que íbamos a ver lo que es el socialismo real, que es un crimen. Y entonces inventaron los derechos humanos con el sutil mensaje de que, bueno, son violados en todas partes. Y ya está, ¿eh? No hay nadie más amigo de los que quieren engañar que el calamar. El calamar es el mejor amigo de los que quieren engañar. Lo llena todo de tinta y bueno, al final pues da lo mismo Cuba que Estados Unidos, da lo mismo eso, Rusia o China que Inglaterra, en fin. O sea que ojo con esto porque hay mucho camelo. pero con esta estrategia les ha ido casi mejor, ¿no? Que por las malas. Porque como también hay un momento del libro que habla de que ese 40% de intervención de la economía, del Estado en la economía, del PIB, pues era un sueño que ningún monarca absoluto habría soñado jamás. Esto es muy cierto, esto es muy cierto. Por eso, si podemos situarlo en dos grandes figuras del pensamiento del siglo XIX, que son Marx y John Stuart Mill, al final el que se ha impuesto es John Stuart Mill,
que quería mezclar una cosa con la otra, un poco de socialismo, otro poco de liberalismo, defendía la libertad, pero al mismo tiempo hay que No siempre. intervenir. Ese mensaje es el mensaje que ha prevalecido. Y Marx, que era contemporáneo de Mill, vecino de Mill, vivieron muchos años juntos en Londres, Marx lo despreciaba profundamente a Mill. Decía, porque Mill quiere reconciliar lo irreconciliable, precisamente. El capitalismo y el socialismo, decía Marx, no se pueden reconciliar. Bueno, pues ha ganado Mill, y ahora los socialistas de todos los partidos, que diría Hayek, ahora siempre te dicen, bueno, sí, claro, la libertad está muy bien, el capitalismo está muy bien, las empresas muy bien, pero vamos a intervenir por la justicia, por el feminismo, por la ecología, por lo que sea. Así que esos son los enemigos actuales. Todos son buenas intenciones y en cierta forma estamos así porque hay cierta idealización de la política. Y ahí enlazo con una de las series que comenta, que es El ala oeste de la Casa Blanca, donde todo en la política parece que lo hacen por nuestro bien, todo es maravilloso. Pero es más, ¿no? Como el cómo debería ser la política. Pero hay otra serie que es House of Cards, ¿no? Que nos enseña más bien el cómo es la política y a lo que van los políticos. Sí, eso está muy bien, está muy bien. Está muy bien. House of Cards es una respuesta muy clara al West Wing, al ala oeste, que efectivamente es una descarada propaganda política, es una descarada idealización de la política, donde se trata de un grupito muy pequeño, porque nunca te muestran a miles y miles de burócratas, no, siempre son 4 o 5, gente listísima, todos son listísimos, ¿eh? Recuerda que el personaje de Martin Sheen, el presidente de Bartlett, es premio Nobel de Economía, ¿eh? Todo es un camelo fabuloso. Y los tíos, y te cuenta también sus problemas personales, entonces tú te identificas con ellos porque sufren. Todo es mentira. Pero todo es un camelo. Pero sin embargo, uno podría decir lo siguiente: es verdad que el ala oeste es una propaganda política, está pensado para que admiremos a nuestros gobernantes. Pues si es así, les ha salido regulín, ¿eh? Les ha salido regulín, porque lo que notamos es una creciente desconfianza de los ciudadanos ante la política, ¿eh? Y esto, por supuesto, para los políticos y todo el mundo de la izquierda les parece gravísimo. Dice, no, la democracia está en peligro. No, no, la democracia no está en peligro. Tú estás en peligro. O sea, los políticos que lo que están pregonando es el recorte de derechos y libertades de las mujeres y los hombres. Eso sí que están en peligro. Pero pero sí es verdad que hay un cierto recelo y, por lo tanto, digamos, si la gente volviera a ver el ala oeste de la Casa Blanca, seguramente habría un porcentaje mucho mayor de personas que dirían, anda ya. También otra serie de Newsroom habla sobre el periodismo. Y no sé si el periodismo, o nunca ha sido así, era ese cuarto poder que controlaba al gobernante y ahora en muchos casos es un periodismo que toma partido, que replica argumentarios. Mm. No sé si ahí también ha bajado eso y hace que baje también esa calidad democrática o no. Pues vamos a ver, yo no creo que baje la calidad democrática. Lo que hay es un crecimiento del intervencionismo y los intervencionistas están diciendo que la democracia está en peligro cuando lo que pasa es que la gente está cansada de que el Estado le quite dinero, le quite la libertad o lo que sea, ¿no? Lo del periodismo, que es otra de mi otra profesión, como sabes, ¿Mm? con la vida académica, me parece que ha pasado algo con el periodismo que no había pasado nunca, ¿no? El periodismo siempre fue un oficio muy modesto. Y en los últimos 50 años, 60, de pronto ha pasado a ser un referente intelectual, que nunca fue, ¿eh? Que nunca fue. Y yo creo que la culpa de todo la tuvo la película de Watergate. ¿Cómo se llamaban? Los hombres del presidente. Sí, sí. Pues de pronto la gente quiso ser como eran Dustin Hoffman y Robert Redford en esa película, no los héroes y tal. Y además, por supuesto, el malo era de derechas, una cosa maravillosa, claro. Y entonces, de pronto el periodista adquirió los vicios que siempre tuvieron los intelectuales, que es creerse más listos que los demás, ¿no? Entonces, claro, como tú te crees más listo que los demás, eso lo estudió muy bien Hayek, y eres un intelectual, la tentación irrefrenable es decir, yo que soy listo, les voy a organizar la vida a estos. Claro que no son tan listos como yo, que soy doctor.
Ah, Pobrecitos, necesitan ayuda. eso es, eso es. Bueno, pues eso que está unido a la arrogancia intelectual es tanto más poderoso cuanto más importante te crees tú que eres. Y si de pronto el viejo oficio del plumilla, ¿no? El señor que cuenta las noticias y ya tiene, sí, alguna opinión sobre tal, de pronto se convierte en un referente de la sociedad, pues lo mismo. Entonces los periodistas dijeron, oiga, si somos tan importantes, somos tan listos, estamos tan influyentes, pues nosotros también queremos participar en esto de a ver cómo le organizamos la vida a la gente, ¿no? Y efectivamente esto es algo que ha pasado también. Sin embargo, la parte optimista es que igual la gente se cansa, ¿eh? Igual la gente se cansa de que la aleccionen y que le digan que son los señores del diario de New York Times o el diario del país, digamos, ¿no? Que le van a organizar la vida a la gente. La gente igual puede levantar la mano y decir, oiga, que yo tengo mis derechos, ¿no? Eso ya se ha visto, ¿no? Que muchos lectores han abandonado esos medios tradicionales y hay otras medias alternativas Claro. a través de redes sociales y, en fin. Claro. También quería comentar, al final habla de los 10 mandamientos que le parecen muy liberales, pero el Papa Francisco, que también es argentino como usted, no parece tan liberal. ¿Cómo Mira, cómo cómo casamos esto? así, ahí hay varios niveles. Empecemos por lo del Papa. Sí, el Papa es argentino porque nadie es perfecto, eso ya lo saben. Pero es curioso esto. Hace, hace años, cuando lo nombraron Papa, había un gran dibujante en el diario La Razón, que es amigo mío, que se llama Borja Montoro. Eh, eh, Era la época en que estaba el PP y estaba el siniestro, este ministro de Hacienda del PP que se llamaba Cristóbal Montoro. Así que yo a Borja Montoro, el dibujante, lo llamaba Montoro el Bueno. No, para diferenciarlo, sí. Bueno, pues cuando lo nombran papa, Borja Montoro dibujó una viñeta maravillosa en ABC, que es donde se veía al papa de espaldas, así, saludando a la multitud. Todo el mundo la clavaba, no sé qué, y el papa pensaba, qué chasco se van a llevar muchos de ellos, de estos, cuando descubran de que soy católico. Pues esto es algo que le suele pasar a los papas, ¿no? Sí, los papas suelen ser católicos, ¿no? Y entonces, lo que la gente no se dio cuenta es que toda la historia de la Iglesia ha sido una historia de vaivenes. Y entonces, claro que había papas que fueron muy antiliberales o más o menos antiliberales, y otros que fueron más liberales, pero todos fueron católicos, ¿eh? Todos fueron católicos. Entonces, no me parece nada casual que el papa que nos gusta a los liberales, que es San Juan Pablo II, haya surgido ahí, en ese momento. No puede ser casualidad. Es el papa de la crisis del comunismo, de un tipo que sabía lo que era el comunismo porque lo había vivido. Que a él no le podían contar esta cosa que estupendo es el comunismo. No, no. Dice, yo sé que es un Sí, sistema asesino, ¿no? Y bueno, y después las ondas van cambiando y entonces estamos en una onda en los últimos 20 o 30 años en donde hubo la crisis, no sé qué tal, cada vez que hay crisis le echan la culpa a la libertad, esto es normal. Y entonces, pues eso, ahora viene un papa que era distinto, entonces tiene unos matices, que no tenía matices, digamos, de antiliberales, así como Juan Pablo II los tenía liberales. Este es el asunto, ¿no? O sea que tampoco hay que exagerar, me parece. El fondo de la cosa es de que son católicos, ¿no? Y entonces ahí lo ligo con lo otro ese ensayo que publiqué que se llama El liberalismo y los 10 mandamientos y que ha llamado bastante la atención porque no parece que tuvieran mucho que ver en de la religión con el liberalismo y como sabes, los liberales tuvieron primero mucho debate entre sí y también conflictos con la Iglesia Católica, sobre todo en el siglo XIX, que es donde se produjo trágico error de los liberales que decidieron que la Iglesia era el enemigo en lugar del Estado, ¿no? Un error verdaderamente gravísimo que llevó a que muchos liberales justificaran la expropiación de los bienes eclesiásticos en las desamortizaciones y justificaran arrebatarle a la Iglesia el poder que tenía, la capacidad que tenía de educar a la gente. Y se pasó de la educación religiosa a la educación a cargo del Estado.
si hay un caso de pasar de Málaga a Malagón, fue eso, ¿no? Pero el punto que me parece importante es el pensamiento religioso tiene un fortísimo componente liberal. Y eso lo tenemos en nuestro propio país. Es decir, ha pasado mucho tiempo, pero por fin la gente se ha dado cuenta de que los escolásticos españoles eran gente que para la época, estamos hablando del siglo XVI o XVII, pues eran liberales, entre comillas. No quiero decir que sean como Mises. Como Mises solo es Mises. Ya sabes que yo siempre digo que hay solamente dos personas de verdad liberales, que son Mises y el Espíritu Santo. No hay más. ¿Vale? Entonces, no digo que Juan de Mariana sea como Mises, pero hombre, ese mensaje que lanza de la limitación del poder político, de que el poder político no tiene el derecho de quitarle el dinero a la gente sin su consentimiento, de que no puede devaluar el valor de la moneda porque eso es expropiar, en fin, de estas cosas, pues para la época eran bastante liberales. Para Pero, la época y para la actualidad, que muchos bueno, que hoy podrían decirse liberales igual no pues, opinan por, tanto, no van tan por, lejos. por supuesto. Y entonces lo que yo digo en ese ensayo, que está en el libro La cultura de la libertad, es, oiga, ¿y si lo llevamos hacia atrás? Bueno, pues puedes llevar el pensamiento religioso hacia atrás y ya más atrás de los 10 mandamientos es difícil ir. Y entonces lo que me llamó la atención cuando los repasaba una y otra vez es que son mandamientos liberales. Entonces a mí me hace gracia cuando dicen, no, me dicen, usted es neoliberal. Miren, neo no sé, porque neo significa nuevo. Y yo en las cosas que creo, es en los 10 mandamientos. Usted podrá estar en contra de los 10 mandamientos o no, pero digamos, muy nuevos, no son. No, más bien, son antiquísimos. Bueno, y si los repasas, es muy interesante los 10 mandamientos, porque hay tres, solo tres, que son religiosos, que son los tres primeros, claro, oiga. Se supone que es Dios el que los redacta, no los va a poner en el último lugar, ¿no? Los pone los tres. Y después vienen mandamientos sociales. E incluso, si te fijas, incluso los tres mandamientos que son puramente religiosos tienen algún ingrediente liberal. El primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Todas, ¿eh? Yo miré en la Biblia a ver si había una nota al pie de página que decía salvo Pedro Sánchez, si no, no. Dice, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, también sobre el Estado. Y los otros, pasando el tercero, del cuarto al décimo, todos son mandamientos sociales, mandamientos que tienen que ver con el respeto al otro. Y el liberalismo es eso, el liberalismo es respetar al otro. Entonces, ¿qué es el primer mandamiento social? La familia. ¿Tú te crees que es casualidad eso? El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Tú crees que...? Y por cierto, hay que honrar al padre, ¿eh? Pero como dice Adam Smith, no hay ningún mandamiento que diga que los padres tenemos que honrar a los hijos, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es natural. Y aunque Dios tiene un tiempo infinito, tampoco lo va a perder, ¿no? Entonces, digo, puso lo más importante, hay que honrar a los padres, ¿ok? Preservar a la familia. No dice honrarás al ministro de Economía, no, dice honrar Tampoco. al padre, ¿vale? Y todo lo demás es respeto al otro. Es que no se puede violar su cuerpo. Es que no se puede quitar la propiedad. Hay dos mandamientos que son específicos sobre la propiedad. No robarás y no codiciarás los bienes ajenos. Es una cosa impresionante. Todo tiene que ver con respeto al otro. Con lo cual, oye, pues yo creo que son bastante liberales. Fíjese la apropiación que ha hecho el Estado de las cosas digamos, religiosas, que es, en algún momento se inventó la palabra patria también, por esa honrar a ese padre, ¿no? Que es el Estado al final. Tendrá mucho que ver también con esos nacionalismos. Bueno, pasamos del papa argentino al presidente argentino, que es Milei, sobre el que acaba de escribir un libro y además está calentito, acaba de salir de la imprenta, me parece. ¿Por qué es tan importante el pensamiento de Milei y por qué a nadie parece importarle? Porque se quedan, que eres un loco, el peluca, ha dicho esto, ha dicho aquello, pero ¿qué piensa Milei? Pues precisamente a mí me pareció que tenía interés estudiar sus ideas. Y de hecho, en mi libro se llama directamente El pensamiento de Milei, digo, para que quede claro. No confundir.
que no estoy hablando de su familia, de sus perros, de su hermana, de su pelo. De hecho, prácticamente no hablo nada sobre su gobierno, que tiene apenas unos meses de vida, ¿no? A mí lo que me interesó es las ideas de Milei. ¿Qué piensa él, no? Y tampoco me meto en esa cosa que a veces los liberales se preocupan mucho, ¿no? Y es este frenesí taxonómico, ¿no? Entonces yo tengo que clasificarte a ver en qué estantería te meto, si eres aquí anarco, minarquista, o si eres de esto, o si eres de lo otro, si no sé qué. A mí me parece fundamentalmente estúpido eso. Yo comprendo que hay gente que le parece muy solemne y que si yo soy de Mises o si tú eres de Adam Smith, yo digo, ¿qué clase de broma es esto? No perdamos el tiempo en estupideces. Vamos a hablar de problemas, ¿no? Vamos a hablar de las cuestiones que de verdad nos interesan, ¿no? Entonces, en el chiste hago, en el libro hago un chiste, me acuerdo de esa famosa escena de La vida de Brian, donde están los judíos en el Coliseo y están todos divididos entre sí porque pues son como grupos y se pelean por cosas completamente insustanciales en lugar de pelearse contra el Imperio Romano, al que además no saben por qué critican. Esta es la famosa pregunta, ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Pues decía, pues el acueducto, la ley, no sé qué. Así que esas cosas yo lo dejo aparte, yo digo, Milei dice que es liberal, pues nada, tomemos por sentado, demos por sentado que es liberal y veamos cómo es su liberalismo, ¿no? Y entonces ahí en el libro, pues rastreo su evolución, es un hombre que originalmente era un hombre de centro izquierda, keynesiano, lo que sea, y pasa a ser un monetarista liberal. Este es su primer salto, es un hombre de Friedman y de Robert Lucas y de la escuela de Chicago. Y así empieza, y así evoluciona, y en un momento dado da el salto a la escuela. Se le nota. No es precisamente un cauteloso moderado, es muy entusiasta. Entonces cuenta en varios de sus libros que fue una especie de conversión, se cayó del caballo, en fin, y está entusiasmadísimo con la escuela austríaca. Esto es lo que provoca que tenga dos referentes intelectuales, uno en España y otro en Argentina, es Alberto Venegas Lynch y Jesús Huerta de Soto, que son figuras importantes dentro de la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, en el libro, yo lo que hago es rastrear las ideas de Milei, cómo va evolucionando en diferentes aspectos, ¿eh? Claro, ¿qué es lo que le pasa a Milei? Que de pronto deja de ser un profesor o deja de ser un periodista y da el salto a la política. Entonces, claro, de pronto ya tiene que empezar a opinar sobre una cantidad de cosas que antes no tocaba. Analizo también eso. ¿Cuáles son sus valores? En la política, ¿qué es lo que está proponiendo y cómo es? Y lo que se ve es que la cantidad de cosas que se han dicho de él. Se ha dicho liberal, libertario, minarquista, paleolibertario, populista, liberal. Y entonces mi tesis ahí es que pues tiene elementos de todas esas etiquetas, si quieres, por parte del liberalismo. Y también explico otra cosa. Mi ley no surge de la nada, ¿eh? Es decir, mi ley no es no es un marciano. Es decir, Argentina tiene un pasado liberal, dedico un capítulo del libro a hablar de eso, un pasado liberal muy brillante, entre final del 19 y principios del 20, que es cuando se llena el país de inmigrantes, en fin, la época de oro, y cuando entra en un cono de sombra, que por cierto no fue culpa exclusiva del peronismo, fue más bien culpa de la derecha conservadora, cuando entra en un cono de sombra, que fue durante los últimos 90 años, una cosa así, oye, hubo liberales que mantuvieron la llama, ¿eh? Y que mantuvieron y pusieron lo mismo que pasó en España. Porque el Instituto Juan de Mariana, pues es de ahora, no de hace 50 años. La Gaveta en Canarias es de ahora, no es de hace 80 años. ¿Está? Bueno, pues en Argentina pasa lo mismo. Y mi ley surge de esos antecedentes. Y ese pensamiento mileyano, ¿en qué se podría simplificar? ¿Cuáles serían sus ejes de fuerza? Él cuando le plantean, ¿usted qué es? Dice que yo filosóficamente, dice Milei, yo soy un anarco. Pues,
tú sabes que hay esencialmente Sí. tres familias liberales. El liberalismo clásico es el liberalismo que cree en el Estado, pero cree que hay que limitarlo. El producto del liberalismo clásico típico son las constituciones. Después están los minarquistas, que son los que creen en el Estado, pero creen un Estado mínimo, que directamente se ocupe de los llamados bienes públicos puros, digamos, la defensa, la justicia, cosas así. Y tercer lugar están los anarcocapitalistas, que lo que creen, lo que discuten es la esencia misma del Estado. Y dicen, oiga, las mujeres y hombres libres nos podríamos organizar perfectamente sin él. ¿Ok? Entonces Milei dice que filosóficamente está con estos. Está con los que no creen en el Estado. Y los libros, yo me los he estudiado todos, tienen planteamientos muy radicales en ese sentido. El Estado es el enemigo, los impuestos son un robo, en fin, este es el discurso. Y el propio Milei dice, filosóficamente soy anarco, pero en la práctica, pues soy minarquista o liberal clásico, o hago lo que puedo, que por otra parte es lo que hacen los políticos. Es ese pragmatismo, ¿no?, necesario. El problema quizá es que, claro, puede llevar a que mucha gente quede decepcionada con lo que esperaba. ¿O qué esperaban de Milei? ¿Por qué han votado a Milei? Sí. Porque la gente no creo que de repente se haya hecho anarcoliberal en Argentina, que hayan pasado del peronismo, de votar peronismo en masa, a votar anarcoliberalismo. ¿Qué le ha pasado a la gente? Yo creo que es una combinación de cosas. Sin duda, el hartazgo es un elemento. Sin duda, sin duda, sin duda. No es casualidad que gane Milei después de 20 años o 25 años de los Kirchner. Bueno, que es como si gobernara Podemos. O sea, es una especie de horror antiliberal. No hay derecho que no estén dispuestos a violar estos tipos. No hay impuestos que no estén dispuestos a subir. Un horror. Es un horror. Y el resultado, pues, es lo que cabía esperar de un gobierno, de gobiernos tan intervencionistas, ¿no? Y después estuvo Macri, que también fue una desilusión, fue una especie de Rajoy, ¿no? Que creíamos, Rajoy, no sé qué. Después te sube los impuestos, te manda a Montoro, en fin, un desastre. Entonces la gente, pues claro que estaba cansada. Si es solamente por eso, si la gente es que simplemente se cansó, entonces yo creo que esto va a durar muy poco. Sospecho, en cambio, que es una combinación de elementos y que al cansancio se puede juntar la idea de que, oye, igual le damos una oportunidad. El mensaje de Milei es un mensaje, por eso dicen que es trumpista, de que hay que mirar el pasado. Por cierto, este mensaje de Trump de Make America Great Again en realidad lo dijo Kennedy, ¿eh? Pero la gente no se acuerda. Kennedy dijo, hay que poner en marcha otra vez América. We have to make America get the move on o una cosa así. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Milei? Recordar la época pasada. Está todo el rato diciendo, oiga, pero si hasta 1930 este país era la recontrapera limonera y millones de inmigrantes querían venir aquí a vivir a Buenos Aires, tú. Y eran de Francia, de España, de Italia. Sí, ¿qué pasó? Como diría Zabaleta, cuando se había jodido el Perú, quiero decir. Y dice Milei, pues se jodió cuando dejamos de ser liberales. Es posible que la gente capte ese mensaje. Si esto es así, mi amigo, entonces estamos ante un cambio de rumbo en la política argentina y más allá de la Argentina, que es muy importante. Y un apunte. La reacción que ha tenido la izquierda y algunos de la derecha también ante el triunfo de Milei es muy reveladora, porque me parece a mí que lo que indica es que temen esto. No es que la gente simplemente esté indignada, sino que puede haber cambiado de opinión, cambiado de ideas. Si esto es así, los antiliberales están muy jorobados y por eso están lanzando estas campañas. Es que Pedro Sánchez ya insultó a Milei desde la tribuna del Congreso, incluso antes de que llegara a la Casa Rosada. Y así siguieron hasta que Oscar Puente lo llamó drogadicto directamente. Y entonces pasa algo que les deja desconcertados. Y es que les responde el tío. Y no les responde de manera educada como podríamos hacer tú y yo. No, no, les responde igual que ellos. Y Oscar Puente quedó desconcertado al final cuando le dijeron que pidiera perdón, no pidió perdón y dijo la verdad, dijo,
yo de haber sabido las consecuencias de lo que... Claro, es que tú te haces el matón con Milei y Y bueno, te y te sale va, mal. claro, te va a contentar. Entonces se encuentra la izquierda con que Milei puede ser un hombre muy peligroso, ¿eh? Puede ser muy peligroso porque le puede pasar algo que es devastador para la izquierda, y es que puede tener éxito. Entonces, claro, imagínate, tú desde el punto de vista de la izquierda te encuentras con los tíos, que no le puedes tú hacerte el matón, ¿eh? Porque él es tan matón como tú. Dos, a tus argumentos te lo responde. Tres, te gana las elecciones. Ojo, ¿eh? De ahí, eso es lo que explica el pánico que tiene la izquierda y parte de la derecha también. Todos los días en el diario El País, todos los días hay una noticia mala sobre Milei. Todo, de pronto en el país han descubierto que en la Argentina hay pobres, que en Argentina hay hambre, pero vamos a ver, pero si había antes, tú, no, no. Ahora es cuando se dan cuenta y están preocupados. Y yo creo que están preocupados por eso mismo. Y Milei no lo ha solucionado en 3 meses. Parece mentira. Bueno, que claro, exactamente, será posible. 100 años de decadencia, oye, te damos un par de semanas y no lo arreglas, ¿no? No sé si eso, pues realmente se levanta una alternativa, ¿verdad? También en ideas, como dice, ya no solo en política, eso también da cierta esperanza. Hablaba en un momento de la entrevista de esa esperanza que hay, de que haya alternativas reales también, que ya no solo en política, sino que tengan una repercusión en la cultura general de la gente, que la gente vea que no simplemente cuando le pregunte, porque yo creo que hay mucha gente que opina sobre temas porque es pues lo que toca, porque culturalmente es así, es la opinión mayoritaria. Pues sí, sí, tienes razón. Es así, pero aquí hay un punto muy importante. Yo en el libro digo que la clave, como casi siempre sucede, la clave aquí es la paciencia. Y cuando tú tienes una economía muy intervenida, cuando la desintervienes, van a combinarse elementos buenos y elementos malos. Y entonces la gente tiene que aguantar, ¿eh? Si no aguanta, pues entonces dentro de 3 años pues votarán a los peronistas y volveremos a las andadas, ¿no? Pero para que aguante, tienes que darle alguna señal, tiene que haber alguna señal. Por ejemplo, la inflación. Se tiene que bajar la inflación. Por ejemplo, la actividad económica. Tiene que haber algo de mejoría, alguna cosa. Y yo sospecho, a lo mejor es pura esperanza mía, que sí va a haber. Porque la Argentina es un país que está tan intervenido que es muy sencillo desintervenirlo en unas partes y que funciona bien. Mi ley ha puesto un ejemplo que es típico. Argentina tenía un mercado de la vivienda tan intervenido como el de España. Entonces no había viviendas en alquiler, el gobierno los controlaba, las zonas tensionadas, toda esta estupidez de Pedro Sánchez, Podemos y toda esta gente, y también del PP, ¿vale? ¿Y qué hizo Milei? Acabó con todo. Decretó que los alquileres son como deben ser, claro, una cosa libre entre oferentes y demandantes. ¿Y qué pasó? Que se llenó el país de oferta, claro, y todos los que tenían pisos los pusieron en alquiler. Si este ejemplo se generaliza, entonces los argentinos pueden tener señales de que el modelo funciona. Y entonces ahí sí ya la cosa va a ser más perdurable. Si no, pues no va a durar. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es leer su libro para intentar entender esas ideas de Milley y también la cultura de la libertad, que además es una delicia de libro porque se lee, vamos, y se aprende. Pues. Muchísimas gracias. Ese es el objetivo. A ver si hemos entendido que hay que Sí, vender no, los libros. no, es una maravilla leerlo. Así que muchas gracias por su tiempo, profesor, y nos vemos para el siguiente libro, seguro. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima.